Voy de una vez a ir presentando a no solo un excelente neurólogo, sino un amigo mío y alguien que admiro profundamente por su trabajo, a quien ya lo anuncié varias veces, mejor dicho, ya le creamos expectativa máxima. El Ángel Aledo Serrano, el doctor Aledo es neurólogo y epileptólogo en el Hospital Universitario Vitas La Milagrosa en Madrid, y él es el director del Instituto de Neurociencias Vitas Madrid. Ángel, para los que no lo conozcan y si están en el mundo de la epilepsia y de la neurología en general, es no solo una voz científica e investigativa conocidísima, sino una persona muy reconocida por sus pacientes, por su compromiso social y por su compromiso tanto con los pacientes como con sus familias. Él trabaja tanto con pacientes con epilepsias complejas y genéticas, adultos como niños, y trabaja en el asesoramiento científico y la colaboración con fundaciones tanto de investigación como de pacientes, así como SINGAP, muchas otras. Yo sé que Ángel literalmente acaba de salir de otra reunión con otro grupo familiar. Los dejo con Ángel, que nos va a contar sobre los tipos de crisis y los patrones epilépticos. Por favor, Ángel. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. No sé si merezco todas esas palabras tan bonitas. Gracias. Creo que puedo decir las mismas cosas positivas sobre ti, Andrés. Muchísimas gracias. Y muchas gracias también a la Fundación, a Vicky Arteaga, porque hemos estado hablando sobre este proyecto de repetir estas jornadas otra vez desde hace meses y es bonito al fin materializarlo, ¿no? Y además ver que hay más de 100 participantes. Es bonito además tener esta comunidad hispanohablante, ¿no? Y que nos podamos unir todos para que esa brecha de implementación dure lo mínimo posible, ¿no? Y comienzo con un dato como premisa, ¿no? Ha salido un editorial muy reciente de JAMA, de la revista internacional, que hablaba que desde que hay un descubrimiento hasta que ese descubrimiento se termina de implementar completamente, tardan de media 17 años, ¿no? Y esto es algo dramático, ¿no? Porque estamos con estas prisas y con esta necesidad, muchas necesidades no cubiertas en nuestra comunidad de encefalopatías epilépticas y del desarrollo y de enfermedades neurogenéticas en general. Y hacer cosas como esta, que tengamos plataformas para comunicarnos y para compartir conocimiento, es fundamental. O sea que en ese sentido, enhorabuena y gracias a Vicky Arteaga y toda la Fundación Singapuno de Investigación. Los objetivos didácticos de la charla es que tengamos una idea general de cómo es la epilepsia y la electroencefalografía en Singapuno, qué relevancia tiene el vídeo electroencefalograma prolongado como herramienta terapéutica y qué importancia tiene esto para elegir tratamientos y para tenerlo en cuenta con respecto a las comorbilidades. Eso que llamamos comorbilidades, que en realidad en muchos casos son mucho más importantes que la epilepsia o que se combinan de una manera compleja, como ha contado previamente de una manera genial Andrés, ¿no? Entonces, primero tenemos que tener un enfoque general de cómo se clasifican las crisis epilépticas, los tipos de epilepsia y lo que llamamos síndromes epilépticos. Entonces, tipos de crisis tenemos focales generalizados o cuando no lo sabemos, tenemos tipos de epilepsia que son focales generalizados o la combinación de ambos, y síndromes epilépticos es cuando se unen diferentes tipos de crisis con diferentes tipos de evolución, con diferentes tipos de electroencefalografía, y esto lo metemos dentro de un cajón y le ponemos una etiqueta. Pues decimos, este le llamamos síndrome de Lennox-Gastaut, porque tiene estos rasgos del electroencefalograma, estos rasgos, el tipo de crisis, esta edad típica de aparición, etc. La Liga Internacional contra la Epilepsia ha metido ahora algo nuevo en la clasificación, que es lo que llamamos etiología, que es la causa, ¿no? Y la causa en este caso es la genética. Ahora sabemos que muchas epilepsias, igual que mucha discapacidad intelectual, que no sabíamos la causa, ahora sabemos que es genética, ¿no? Y ahí es donde entraría Singapuno como uno de los protagonistas de este mundo. Y realmente tenemos ahí una sopa de conceptos de muchos síndromes epilépticos diferentes que seguro que os suenan, que habéis utilizado.
o que incluso si sois familiares de una persona afectada, os han dado alguna de estas etiquetas, ¿no? Síndrome de West, síndrome de Lennox-Gastaut, síndrome de epilepsia mioclónica atónica. Bueno, hay muchos tipos y a veces se utilizan de una manera un poco confusa, ¿no? Y es muy importante poner orden, porque realmente muchas veces hemos tenido que encajonar o torturar a nuestro paciente o los tipos de epilepsia que tiene nuestro paciente para que pudieran caber en uno de los síndromes clásicos, y de hecho se han inventado cosas como Lennox-Gastaut-like o Lennox-Gastaut-like o Red-like o Dravet-like. Es decir, de alguna manera hay muchos pacientes que no entran en los síndromes clásicos y hemos tenido que torturar un poco el síndrome para que entre en nuestro paciente. Claro, ¿cuál es la clave aquí? Que realmente muchos de estos pacientes no entran en los síndromes clásicos porque tienen en realidad su propio síndrome y es un síndrome que tiene que ver con su causa y que es específico completamente. Y esto ha venido de la mano del desarrollo de la genética en los últimos 10, 15 años, sobre todo, ¿no? Con la explosión de las técnicas de secuenciación masiva, que seguro que nos hablará de ello Eduardo Pérez después de una manera magnífica, ¿no? Entonces, claro, realmente de los síndromes clásicos hay un síndrome que ha sido una historia de éxito en cuanto a lo que llamamos correlación genotipo-fenotipo, es decir, el síndrome de Dravet, que es esta historia de éxito, en casi un 85-90% de los casos se relaciona con mutaciones, variantes patogénicas en el SCN1A. Sin embargo, la mayoría del resto de genes no tienen un síndrome clásico específico y normalmente son mezclas de otros síndromes o tienen síndromes específicos que son propios del gen, ¿no? Que no estaban descritos por los clásicos, ¿no? Y ahí es donde entra en nuestra historia Singapuno, ¿no? Que su primera descripción es en 2009, que es curioso que los primeros casos descubiertos o descritos van sin epilepsia, pero ahora sabemos que, bueno, ahí nos contaba Andrés, ¿no? Que va cambiando según las series, puede estar alrededor del 85-90%, quizás menos, ¿no? Porque hay ese sesgo de que se han hecho estudios genéticos de manera más frecuente en casos de epilepsia y no tanto en casos de problemas de neurodesarrollo sin epilepsia. Bueno, esta historia está todavía por contar, pero desde luego la epilepsia es un elemento protagonista, ¿no? A veces en el diagnóstico y a veces en la evolución de la enfermedad. Y ahora por primera vez conocemos cómo se manifiesta la epilepsia de manera más frecuente. Y las dos formas más frecuentes de manifestarse es con una cosa que llamábamos antes el síndrome de Dus o el síndrome epiléptico de Dus, que ahora le llamamos epilepsia con crisis mioclónico-atónicas, que ahora vamos a ver algún ejemplo de crisis que se basan sobre todo en mioclonías como sacudidas y luego también pérdidas de tono, que son lo que llamamos atonías, y luego también lo que se ha llamado clásicamente el síndrome de Gibbons, que es crisis que van con ausencia y con mioclono palpebral, que es como una vibración del párpado, ¿no? Esos dos síndromes son los más frecuentes. A veces hay una mezcla entre ambos y luego hay un porcentaje alto de pacientes que no entrarían dentro de un síndrome clásico y que es lo que llamamos encefalopatía epiléptica del desarrollo no específica, ¿no? El pico de edad de inicio de las crisis es a los 2 años, pero pueden empezar desde los primeros meses de vida o incluso hasta los 7 años. Por eso es importante cuando hay un diagnóstico de Singapuno hacer electroencefalogramas evolutivos, incluso aunque parezca que no tiene crisis, porque pueden aparecer y a veces un tratamiento correcto pronto puede ayudarnos, ¿no? Y de la manera inversa también podemos verlo, ¿no? O sea, podemos coger pacientes con SINGAP1 y ver qué síndrome epiléptico tiene, qué características tiene su epilepsia, como estábamos viendo antes, pero también lo podemos ver al revés. Podemos coger un grupo de pacientes que tienen crisis mioclónico-atónicas y ver cuántos de ellos tienen SINGAP1. Pues en este estudio, por ejemplo, de 85 pacientes veían que 3 tenían SINGAP1, ¿no? O sea que cuando vemos estos grandes cajones de síndromes epilépticos clásicos, SINGAP1 es protagonista, ¿no? Es una de las causas más frecuentes y más importantes. Solo como repaso general, tenemos como dos tipos grandes de crisis, las generalizadas, que ahí están las ausencias, las mioclónicas y las tonicoclónicas generalizadas, las focales, que pueden tener manifestaciones muy diferentes según la zona del cerebro, de lenguaje, de visión, auditivas, etcétera.
Y luego tenemos otras como los espasmos epilépticos, las crisis de pérdida de tono, las crisis atónicas, etcétera. Vamos a ver algunos ejemplos, fijaos. Esto es lo que llamamos espasmos epilépticos, ¿no? Que es cuando hay una sacudida brusca, se da normalmente en niños pequeños y es una urgencia, porque cuando vemos espasmos epilépticos puede haber un deterioro rápido o una regresión y en esos casos hay que poner un tratamiento pronto, ¿no? Esta no es la manifestación más frecuente de SYNGAP, pero sabemos que hay algunos casos que empiezan así. Entonces es muy importante cuando vemos esto hacer un estudio genético y poner un tratamiento rápido, ¿no? Vamos a ver esta otro tipo de crisis. Fijaos, está comiendo. Por cierto, agradecer profundamente a las familias que ceden las imágenes. Sí que os pido que no hagáis vídeos ni fotos, pero fijaos, hace una caída de la cabeza. Eso es una crisis atónica o tónico-atónica, ¿no? ¿Veis? Extiende el brazo. En este caso, fijaos, es una crisis durante el sueño y esto nos habla, este es el padre, que muchas veces en la monitorización, ¿habéis visto ahí? Ha hecho una sacudida, una mioclonía durante el sueño. Y eso a veces pensamos, ¿será una crisis? ¿No será una crisis? Si no le monitorizamos y si no hacemos electroencefalografía, no lo podemos saber, ¿no? Y es muy importante hacer registros prolongados. Ahora lo comentaremos, porque a veces hay esta duda de cómo estos niños tienen mucha sensibilidad, lo estaba comentando antes Andrés, a veces hay un poco el miedo a que no toleren bien la electroencefalografía. Bueno, si son equipos de enfermería y de neurofisiología que están muy entrenados, como el de nuestro centro, que hacemos electroencefalograma con mucha frecuencia a personas que tienen trastornos del espectro autista o que tienen sensibilidad a estímulos, no pasa nada. O sea, aunque tardemos 2 horas en pegarle los electrodos, es importante porque si no, puede ser que no veamos este tipo de crisis durante el sueño y no lo estemos tratando correctamente, ¿no? Una cosa que sabemos que hay en SYNGAP es fotosensibilidad. Fijaos, esta chica, cada vez que le ponemos la estimulación lumínica intermitente, las luces, mirad, hace mioclonías. ¿Veis cómo pega sacudidas de los brazos? Eso es otro rasgo que se da en epilepsias generalizadas de manera general, pero específicamente en la encefalopatía SYNGAP se da también, ¿no? Y aquí vamos a ver un ejemplo de una fotosensibilidad extrema en la cual aparecen las luces y tiene una revulsión ocular y vais a ver que hace una crisis tónico-clónica generalizada, ¿no? Ahora está haciendo la fase tónica en la cual hay una rigidez generalizada y ahora hace las sacudidas, que es la parte con las clonías, ¿no? Y se da con las luces, ¿no? O sea, hay una fotosensibilidad importante en estos casos. Mirad ahora, este es muy importante. Fijaos lo que hace con los ojos. Eleva los ojos hacia arriba y hace como una vibración del párpado. Eso es lo que llamamos el mioclono palpebral. Ahora lo acaba de hacer otra vez, aunque ahora más corto, otra vez. Y durante ese tiempo puede estar desconectada o no, o conectada parcialmente. Eso es lo que llamamos ausencia con mioclonía palpebral, que es ese aleteo del párpado, que clásicamente a esto se le llamaba síndrome de Gibbons. Ahora se llama epilepsia con ausencia con mioclono palpebral. Y se da de manera bastante característica en Singapur. Mirad, este es la firma eléctrica de cuando hay una sensibilidad al cierre palpebral. O sea, este es un artefacto que se ve en los electrodos frontales para los que hacéis electroencefalografía. Aquí se ve un calderón que es porque hace un mioclono palpebral y justo detrás del mioclono palpebral hace una descarga generalizada. ¿Veis? Una punta onda generalizada a 3-4 hercios. Y esta es una de las firmas eléctricas que vemos en la electroencefalografía de las personas con SYNGAP 1 de una manera muy frecuente, ¿no? Sensibilidad al cierre palpebral, es decir, cuando cierran los ojos tienen descargas y a veces cuando los están cerrando hacen un mioclono palpebral, que es ese aleteo que estamos comentando. Dos rasgos típicos que se pueden ver en estos casos. Y es interesante porque esto que hemos llamado clásicamente síndrome de Gibbons, que es una sensibilidad a la luz, existe fotosensibilidad habitualmente, hay una sensibilidad al cierre palpebral
y muchas veces, y también hay un mioclono palpebral, a veces también se une a lo que llamamos fixation off, que es crisis epilépticas o descargas epilépticas que se dan con el déficit de fijación. Y esto es un estudio muy interesante de mi compañero, de Andrés Jiménez y su grupo, que ven algunos patrones de electroencefalografía y alteraciones en el ritmo posterior dominante. Esto es importante porque la parte posterior del cerebro, el lóbulo occipital, es el que tiene que ver con el procesamiento visual. Y algo pasa en la red de funcionamiento, en la conectividad del córtex posterior, de lo visual y cómo esto se sincroniza con el resto del cerebro en las personas con SYNGAP1 y por eso probablemente tenemos tanta alteración epiléptica en relación con la luz, ¿no? O con el cierre palpebral. Mirad aquí, vemos el miocrono palpebral y la sensibilidad del cierre palpebral de cerca. ¿Lo habéis visto cómo eleva los ojos? Ahora lo va a hacer otra vez. Mirad ahí, lo cierra, está haciendo una vibración, se queda con la elevación y ahí hace la descarga generalizada. Esto es uno de los rasgos característicos. Y otra cosa que podemos ver también en SYNGAP es una sensibilidad a los patrones visuales, ¿no? Y aquí les pasamos láminas, le decimos que hagan un barrido de visual y podemos ver también descargas con eso. Y para ver el fixation off, que es estas descargas con la pérdida de fijación, esto es una técnica que podemos utilizar como herramienta diagnóstica en el vídeo electroencefalograma, es ponerle unas gafas de Frenzel. Las gafas de Frenzel dificultan la fijación. Entonces, si las ponemos, puede ser que haya descargas epilépticas en el momento de la pérdida de fijación. Algunas veces la encefalopatía epiléptica y el patrón que vemos es más multifocal. A veces puede haber como lo que llamamos patrón de Lennox-Gastaut, que es una punta de onda lenta, que no es tan específica, como vemos en este caso, ¿no? Y a veces puede haber ausencias que son tan sutiles como esta. Fijaos cómo ahora le cambia el gesto de la cara a esta chica. Ahora, como que ha perdido el tono, esto muchas veces las familias te lo dicen, es como que pierde vida su mirada, como que ha quedado desconectada, a pesar de que es algo como muy poco expresivo, ¿no? La habéis visto que tenía la cara más expresiva y ahora de repente vuelve otra vez a estar más expresiva de nuevo, ¿no? Aquí, fijaos, aquí se acaba la ausencia. Ha tenido una ausencia atípica que le llamaríamos, que es muy sutil, ¿no? Y esto, si no hacemos un electroencefalograma, muchas veces las familias te lo están diciendo en la consulta y no, bueno, no lo puedes saber de manera perfecta, salvo que le hagas un electroencefalograma, ¿no? Y esto es muy importante. ¿Cuándo tiene más rentabilidad o cuándo tiene más utilidad hacer un electroencefalograma? Lo más cerca de la crisis posible. Si son pacientes que tienen crisis frecuentes, ahí ya no es tan importante, pero en pacientes que tienen pocas crisis, muchas veces yo les digo, venid justo cuando tenga la crisis o al día siguiente porque sabemos que ahí vamos a ver más rentabilidad y va a ser más útil. ¿Y cómo de largo debe ser el electroencefalograma? Pues cuanto más largo, mejor. A veces según los condicionamientos del medio en el que trabajemos, pues a veces solo se puede hacer de 1 hora, de 2 horas, de 3 horas, pero si se puede hacer de 24 horas, como hablan en este estudio, o incluso más a veces, es útil. Ahí obviamente según un poco la tolerancia que tenga el paciente y la familia, ¿no? Pero 12-24 horas muchas veces es necesario pues para saber qué está pasando con la enfermedad, porque ¿para qué nos puede servir el electroencefalograma? Primero, para diferenciar entre episodios epilépticos y no epilépticos, para diagnosticar el tipo de epilepsia y poder dirigir el tratamiento de una manera más precisa y más correcta, pero a veces también para ver la evolución, ¿no? Pues una vez que ya está diagnosticado, detectar crisis sutiles, saber si hay crisis durante el sueño, como esas mioclonías que estábamos hablando, saber si se puede reducir medicación o no. O sea, hace 1 mes y medio hemos hecho un vídeo eje de 24 horas en un paciente de la Asociación Española con SYNGAP1, que ahora hemos hecho un convenio de colaboración para facilitar el acceso a las familias y hacer pruebas. Y hemos visto que estaba muy bien controlado de la epilepsia y estaba con dosis altísimas de medicación. Pues lo que hemos podido hacer gracias a esto es rebajar medicación, ¿no? Que hay que intentar que la medicación sea la mínima posible.
saber a veces si los problemas conductuales tienen que ver con la epilepsia o con descargas epilépticas. Todo esto es muy útil con una prueba como esta, ¿no? Y hay patrones específicos también de Singapur, ¿no? Como que estoy intentando beber o comer o masticar y aparece una crisis tónica, como en este caso, en esta niña. Entonces, estas cosas tan sutiles a veces no las podemos ver si no es haciendo un estudio más prolongado, ¿no? Y es importante que diferenciemos porque tenemos que ser lo más precisos posibles, tratar la epilepsia de la mejor manera posible, pero como comentaba Andrés antes muy bien, hay una parte que va a tener que ver con el neurodesarrollo, con la propia causa genética y que por muy bien que tratemos la epilepsia, eso va a seguir ahí, ¿no? Entonces, tenemos que también ser proporcionales en cómo tratamos la epilepsia y no pasarnos de dosis, ¿no? No podemos hacer lo que llamamos prescripción en cascada, ¿no? O sea, poner muchos fármacos, producir efectos adversos, generar otros problemas que generan la necesidad de otros fármacos y así generar una cascada de prescripción en la cual a veces nuestros pacientes están con tropecientos fármacos y ya no sabes a quién echarle la culpa o a quién darle las gracias de las cosas buenas o malas que le están pasando a nuestro paciente, ¿no? Y esto es muy importante, tenemos que ser muy precisos e intentar a veces incluso de prescribir, ¿no? Tomar decisiones terapéuticas más informadas, a veces hacer el videoelectroencefalograma cuando es necesario y de esa manera ser un poco más precisos en la elección de los tratamientos, ¿no? Y hay otra parte que me parece muy relevante y esto es completamente nuevo y es que, claro, por primera vez estamos construyendo el horizonte adulto de estos pacientes, ¿no? Y de estas familias. Y un ejemplo muy bonito es un documental que ha salido a la luz gracias también a la Fundación Singapur, ¿no? En el cual es un diagnóstico que se realiza muy tarde, el diagnóstico de Karen, que se produce a los 64 años de vida y hablan de qué importante es recibir el diagnóstico incluso tan tarde. Y esto es importante para poder diagnosticarlos bien y adecuar el tratamiento y también tener una respuesta a muchas cosas que no habíamos entendido previamente, pero también para poder informar a los que diagnosticamos cuando son niños, cuando tienen 1 año, cuando tienen 2 años, para poder informarles de qué perspectivas de futuro pueden tener. No tenemos bola de cristal, no podemos ser adivinos, pero a lo mejor podemos dar una información un poco más precisa de cuál puede ser el horizonte futuro para estas familias. Y en este sentido, nuestro grupo de investigación con el grupo de Daniel Andrade de Toronto y otros grupos internacionales hemos trabajado en este estudio que está pendiente de publicarse y que hemos presentado en el último congreso de la Liga Internacional contra la Epilepsia, en el cual analizamos un grupo de adultos con Singapur y vemos sus características, ¿no? Y vemos que el 70% siguen con una epilepsia refractaria. Esto es muy importante. O sea, las crisis en algunos casos no se llegan a controlar. Es verdad que hay algunos casos que con la edad la epilepsia pasa a un segundo plano y sobre todo es la conducta la parte más relevante y ahí es muy importante adecuar los tratamientos antiepilépticos para no empeorar la conducta. Pero también comentaba antes Andrés la insensibilidad al dolor que se puede dar hasta en el 100% de los casos en los casos de adultos, los problemas de sueño y los problemas de conducta que son los más relevantes con mucha diferencia para la calidad de vida general y bueno, incluso teníamos alguna información motora, ¿no? Hasta el 50% podían caminar de una manera independiente. Esto es importante y además tenemos nuevos datos, por ejemplo, de SUDEP, ¿no? De muerte súbita, que sabemos que es relativamente frecuente en encefalopatías epilépticas como en Dravet o en SCN2A, en SCN8A, pues ahora en los datos de SYNGAP que tenemos no parece que sea tan relevante. O sea que, bueno, vamos teniendo más detalles sobre la importancia de la epilepsia, sobre los tipos de crisis, sobre los patrones de electroencefalografía, sobre cómo tratar y cómo adecuar un poco nuestros esfuerzos terapéuticos para intentar mejorar la calidad de vida de estas familias. Y estas son mis conclusiones. La epilepsia es una de las manifestaciones fundamentales. Tenemos que ser precisos en el diagnóstico, tipificar las crisis, hablar el mismo idioma que hablen las familias, qué tipo de crisis tiene, cuándo las tiene, qué frecuencia tienen, qué característica, cómo responden a los fármacos, qué efectos adversos tienen esos fármacos para adecuar bien el tratamiento y si podemos hacer electroencefalografía prolongada e intentar ajustar
y quitar medicación incluso en muchos casos. Esto es todo, encantado de contestar preguntas que tengáis, si no, ahí tenéis mi contacto para lo que necesitéis en el futuro. Muchísimas gracias. Ángel, muchas gracias por esa excelente presentación y ese, digamos, amplio, muy amplia explicación sobre cómo es la trayectoria a lo largo de la vida. Te tengo dos preguntas que nos han llegado que son, yo pienso que son muy interesantes. Nos preguntan por una parte, ¿qué tan frecuente es la epilepsia cuando existe un electroencefalograma negativo? No sé si tengas una respuesta en ese sentido. Esa es una pregunta muy interesante. Fíjate, la rentabilidad de un electroencefalograma en una epilepsia focal es más baja, pero en una epilepsia que tiene un síndrome que es más de corte generalizado es muy alta. Entonces, es muy raro tener un electroencefalograma normal en Singapur si es que hay epilepsia. Pero ahí hay, como siempre, el diablo está en los detalles. Es clave la duración del electroencefalograma. Porque si me dices que es un electroencefalograma negativo, pero ha sido un electroencefalograma de 20 minutos, entonces ahí sí que puede ser que sea falsamente negativo. Si es uno de 12 horas o de 24 horas, ahí sí que sería extremadamente raro. Ese es el detalle clave que creo que todos hemos tenido esa situación en algún momento donde es negativo y sin embargo altísimamente sospechosa la presentación clínica, ¿cierto? Una pregunta también que me llama mucho la atención, yo hablaba antes sobre la regresión en el neurodesarrollo a raíz de las crisis epilépticas, pero hay una pregunta sobre si las crisis epilépticas tienen que ver también con algún deterioro conductual, si tienen alguna información, sobre todo en medida que van creciendo nuestros pacientes. Sí, ahí funciona en diferentes direcciones y es súper interesante, ¿no? Por un lado, a veces un deterioro en la conducta puede anticipar un deterioro, una aparición de más crisis, porque a veces antes de empeorar las crisis hay un empeoramiento en la actividad epiléptica y ese empeoramiento en la actividad epiléptica está haciendo que la capacidad reflexiva o la capacidad de interacción de una manera más adaptativa con el entorno empeore, ¿no? Entonces, ahí sí que es importante hacer monitorización. Pero también puede ir a la inversa. A veces que nosotros mejoremos la epilepsia puede producir un empeoramiento de la conducta. ¿Por qué? Y esto a veces con las familias hablamos de que si un cerebro que está acostumbrado a funcionar con actividad epiléptica muy frecuente, de repente le suprimes esa actividad epiléptica y funciona a un mayor nivel cognitivo, tiene nuevos superpoderes, a veces utilizamos esa metáfora, claro, no saben cómo gestionarlo y al no saber cómo gestionarlo, pues tienen más energía, se pueden poner como más irritables, pueden aumentar las estereotipias, bueno, hay como una normalización forzada que le llaman, ¿no? Y el tercer punto o ángulo importante de esta pregunta son los medicamentos, ¿no? Y ahí también hay una fina línea, ¿no? Porque tratar bien la epilepsia puede tener efectos positivos, pero pasarnos de algunos medicamentos puede tener efectos negativos sobre la conducta. Y a veces hay algunas familias que me dicen, mira, devuélveme las crisis porque prefiero la epilepsia a un problema de conducta, ¿no? Porque la epilepsia es algo puntual y en cambio la conducta es todo el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso nos obliga, ¿no? En las consultas, yo creo que tanto Andrés, tú como yo, estamos como muy de sentarnos con las familias a hablar profundamente, entrar en todos los detalles y valorar todas estas opciones, ¿no? Muchas gracias. Te tengo solo una última pregunta, aprovechando que uno de los futuros expositores también hizo mención de esto. Tú hablaste de la fotosensibilidad, pero él mencionaba también un poquito de la sensibilidad con respecto a, por ejemplo, masticación y ese tipo de cosas. ¿Tienes algún comentario respecto a eso como algo que precipite las crisis? Sí, esto ha sido como se ha comentado mucho, ¿no? Las crisis que tienen un trigger con la masticación. Y ahí es verdad que mi experiencia es que suelen ser muy refractarias, porque ya entran en un circuito muy relacionado con determinadas texturas, alimentos, tipos de masticación. Y yo, esto lo podemos debatir porque yo creo que es algo abierto y creo que ninguno tenemos todavía una respuesta correcta, pero nosotros trabajamos con con los logopedas, ¿no? En hacer una terapia para intentar reeducar a la misma vez que obviamente intentamos optimizar los tratamientos
antiepilépticos, ¿no? Los fármacos, pero siempre esa visión multidisciplinar, ¿no? Uno como neurólogo o como neuropediatra no puede estar solo nunca, ¿no? De acuerdo. Ángel, maravillosa presentación. Al doctor Aledo, muchas gracias. Muchísimas Eh, gracias. Continuamos, te tendremos para la próxima, como siempre.